Hola amigos, bienvenidos a tu programa de salud y otras cosas. Como todos los sábados, el doctor Luis Felipe Encarnación, quien te habla, el doctor César Mella, productor de este programa, te damos la bienvenida a este espacio que pretende brindarte herramientas para poder manejar el día a día de los problemas de salud. En esta ocasión, hemos recogido una serie de preguntas que nos hacen los pacientes a través del email y esta noche queremos responder a muchas de ellas para ustedes. A la vuelta de esta pausa comercial, regresamos en De Salud y otras cosas. Si ya has pensado en remodelar tu casa, solicita tu préstamo Extra Hogar Popular con tasa fija de 15.5% a 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo, camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre, sudando esperanza, caminando de frente. Oh, día a día, abriendo un surco pa' que el sueño quepa. Día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda de tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás Tableta. capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal, ahora en pastillas. Digo, Capleta.
Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse, el empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Continuamos en De Salud y otras cosas. Como te decía en la ocasión, vamos a conversar sobre diferentes preguntas que nos han transmitido los pacientes a lo largo de estos años a través del correo electrónico. Este programa pretende brindarte herramientas para que puedas manejar los problemas de salud que se te presentan en el día a día y que puedan responder a tus preguntas más frecuentes. Vamos a empezar con una pregunta que nos hace una paciente. Dice, mi niño se dio un golpe en la nariz. ¿Qué importancia tiene? Cuando una persona se da un golpe en la nariz, no solamente se produce un hematoma en la parte de afuera, que es lo que se ve como un moretón y la gente se da cuenta que se ha dado un golpe en la cara, porque se produce un derrame de sangre en los tejidos blandos de la cara, sino que también los huesecillos de la nariz, los huesos de la nariz, que se llaman huesos propios, los que soportan aquí las gafas, son unos huesos que son bastante frágiles y se pueden romper. Al romperse hacia adentro, hacen que se obstruya la vía respiratoria y la persona de un traumatismo que no tendría que tener ninguna consecuencia porque se puede reparar muy fácil, puede quedar con una dificultad respiratoria para toda la vida. Pero eso luego se puede corregir con cirugía. Hay una condición más importante y es que si ese hematoma que se hizo hacia afuera también se hace hacia adentro, es decir, en el tabique nasal, este hematoma va a producir una dificultad respiratoria y luego se puede infectar. Y si este hematoma se infecta, se produce lo que se llama un absceso septal. Es decir, que si una persona se da un golpe en la nariz y luego no puede respirar o se siente la nariz congestionada o tapada, debe hacerse ver por el otorrinolaringólogo para descartar que no se produzca un hematoma, un absceso y luego complicaciones que inclusive podrían llegar a la muerte. Hemos tenido pacientes que por un golpe en la nariz se les forma un hematoma, ese hematoma se infecta, ese absceso luego les produce una trombosis cerebral y pueden fallecer. Entonces es importante tener cuidado con este tipo de lesiones. Otra paciente nos preguntaba, me dijeron que mi niño tiene las cornetas grandes. Las cornetas, uno no tiene cornetas dentro de la nariz. Hay unas piezas dentro de la nariz que se llaman cornetes, con E. Son estas bolas que uno se ve dentro de la nariz cuando uno levanta la cabeza. Y esas bolas que son, uno las ve como unas bolas, pero realmente son unos pliegues que tienen alrededor de 6 a 7 centímetros, que tienen la misión de calentar y humedecer el aire que uno respira para que ese aire llegue húmedo y tibio a los pulmones. Estas piezas, que son muy importantes en la función respiratoria, se hinchan y se deshinchan según la temperatura del aire. Si el aire está frío, estas piezas se hinchan para llenarse de sangre tibia para poder calentar el aire a medida que pasan. Y su misión más importante, aparte de calentar, es aportarle humedad al aire o extraérsela cuando uno respira hacia afuera. Si estas piezas no existieran, el aire que uno respira hacia afuera cargado de humedad de los pulmones llevaría toda esa humedad y la persona se deshidrataría irremediablemente. Por eso es que nos damos cuenta que cuando respiramos por la boca, cuando estamos haciendo ejercicio, sentimos que la boca está reseca, que la garganta se reseca, y es porque estas otras estructuras no tienen la capacidad de extraer el agua del aire y por lo tanto producen resequedad. Mi niño tiene 6 años y me dijeron que tiene adenoides. ¿Qué importancia tiene que tenga adenoides? Los adenoides son una pieza normal que está detrás de la nariz. Es decir, si usted se introdujera el dedo por la boca hasta la garganta, los adenoides están hacia arriba. Si se introdujera el dedo por la nariz hacia atrás, tendría que introducirlo casi a esta distancia para llegar a donde están los adenoides. Y son una masa, un acúmulo de tejido linfoide que tienen una cierta función en el desarrollo de las defensas del niño. Es muy frecuente, sobre todo en los pacientes atópicos, es decir, los pacientes que tienen propensión a la alergia, que estas adenoides se hipertrofien, se crezcan demasiado y tapen la nariz por el lado de atrás. Y cuando hacen eso,
El niño no puede respirar bien por la nariz. En algunos casos puede roncar y en otros casos puede roncar y ahogarse cuando está roncando, produciéndose lo que se llama apnea del sueño. En este tipo de pacientes está indicado operar, hacer una cirugía de amígdalas y de adenoides para eliminar esa obstrucción y que el paciente pueda respirar bien. Los adenoides también pueden tener un tamaño tal que lleguen a producir problemas en la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es el conducto que comunica la nariz con el oído y si los adenoides son muy grandes, en el sitio en donde el conducto termina en la nariz, pueden taparlo, producir infección en esa zona y que esa infección se transmita al oído, produciendo entonces alteraciones de la audición. Una madre nos preguntaba, quiero preguntarle, doctor, sobre algo que mi hijo se tragó. No nos dio más detalles, pero sí quería hablar sobre el tema de los cuerpos extraños en la garganta. Es decir, si un niño que no debería tener nada que pueda ser tragado, debería estar en vigilancia, dígase, monedas, dados, piezas de juguetes, sobre todo ahora que se acercan los días de Reyes, y los días de regalos, piezas de juguetes, pilas, sobre todo las pilas le vamos a prestar mayor atención. Hay que tener mucho cuidado con los niños pequeños. La lógica que utilizamos para saber el tamaño de juego que el niño puede tener es nada que quepa por el hoyo del tubo de un papel de sanitario, es decir, usted cuando usa un papel sanitario y se gasta, les queda un tubito de cartón. Ese tubito de cartón tiene un diámetro. Ningún juguete que quepa por ese agujero de ese tubo de cartón debe estar en manos de un niño. Este es el objetivo de una campaña para tratar de que los niños no sufran intoxicaciones por cuerpos extraños y no intoxicaciones, atragantamientos que pueden inclusive llegar a broncoaspiración, es decir, que se les va por la tráquea a un bronquio y que inclusive puede ser fatal. Entonces es importante. Pero también es muy importante qué fue lo que se tragó, porque dependiendo de lo que sea podremos tomar diferentes medidas. Hay unos juguetes que traen imanes y recientemente han sido prohibidos en los Estados Unidos este tipo de juguetes porque un niño se tragó estos dos imanes, sobre todo unos imanes que son como dos piedritas que juegan cuando uno las mueve, y al tragarse estos dos imanes por separado, cuando los imanes se fueron por diferentes partes del intestino, uno por un lado y otro por el otro, luego se atrajeron e hicieron que se pegaran esas dos partes del intestino. Como los imanes tienen una potencia industrial, al presionar el intestino que les queda en el medio, uno contra el otro, produjeron una perforación intestinal y el niño casi muere debido solamente a que se tragó dos imanes. Otra cosa que puede pasar es que se trague una pila. Las pilas, sobre todo las pilas de reloj, que los juguetes modernos ahora cada vez más pequeños tienen este tipo de pilas, cuando se descomponen liberan ácido y este ácido produce una quemadura que se puede producir en la nariz, que se puede producir en la garganta, en el esófago. Entonces es importante lo que decimos, lo que mencionamos, ningún juguete que quepa por el agujero del tubo de un papel sanitario debe estar en manos de un niño pequeño, de un niño menor de 5 años. Una madre me pregunta, me dijeron que mi niño tiene traqueomalacia, laringomalacia. La laringomalacia es una enfermedad en la que los cartílagos del cuerpecito del bebé no se han desarrollado adecuadamente. Tienen que recordar que la tráquea es esta parte que está aquí, donde está la nuez de Adán, esta es la laringe, ahí comienza la tráquea que lleva hasta los pulmones y que está formada por anillos de cartílago que se van superponiendo uno con otro hasta que llegan al pulmón. Estos cartílagos tienen una consistencia dura, no llegan a ser un hueso, en los niños es más blanda, pero en algunos niños es tan blanda que cuando respiran se colapsan, como si usted tratara de tomarse un jugo espeso con un calimete de papel, ese calimete se colapsa. Pues eso mismo le sucede en estos casos y no existe un tratamiento para ello. Los pacientes que son diagnosticados de laringomalacia son pacientes que roncan, sobre todo cuando lloran o a veces cuando se alimentan o si se sofocan. El tratamiento es esperar, paciencia, esperar que ese niño crezca, que ese niño se desarrolle, porque en la medida en que vaya desarrollándose su cuerpo, estos cartílagos van a desarrollar una fortaleza necesaria para que no se colapsen al respirar. Otra mamá me pregunta que le dijeron que su hijo tiene sinusitis. No es tan frecuente la sinusitis en niños, aunque puede suceder. Hay que recordar cuando se hace una radiografía simple que los senos, es decir, los agujeros, senos maxilares que los niños tienen aquí en la cara, en el medio de la nariz están los etmoidales y en la frente están los senos frontales, estos senos no están muy desarrollados en el niño. Por lo tanto, cuando le hacen una radiografía convencional para buscar si tiene sinusitis, la radiografía muchas veces les dice que tiene sinusitis cuando realmente no la tienen. Pero en los casos que la tienen,
El tratamiento se basa principalmente en tratar la rinitis, es decir, la inflamación de la nariz que hace que el paciente desarrolle entonces la sinusitis, cuando esa inflamación produce que se tapen los desagües de esos senos, se acumula moco, ese moco se infecta y se produce pus. Estos pacientes viven en un estado de inflamación permanente que les hace sufrir de muchos episodios de gripe, son niños que viven moqueando, entonces en estos casos ameritan tratamiento. Pero es un tratamiento que debe ser a largo plazo, no es como que usted les da una pastilla un día o les coloca un spray un día y ya con eso se le va a quitar. Es un tratamiento que puede prolongarse durante 3, 4 y hasta 6 meses. Otra madre me dice, me dijeron que mi niño tiene hipertrofia grado 4 de las amígdalas. En este caso estamos hablando de las amígdalas. Las amígdalas, que son esas bolas que uno tiene en la parte de atrás de la garganta cuando uno abre la boca, tienen una misión inmunitaria, es decir, ayudan a la identificación de bacterias para entonces poder desarrollar defensas para cuando esa bacteria o ese virus vuelva a entrar al cuerpo, el cuerpo esté ciertamente preparado para enfrentarla. Pero a veces estas amígdalas crecen de tamaño muy grande, se hacen tan grandes que obstruyen la respiración, inclusive que dificultan la deglución. Estos pacientitos a veces no pueden tragar porque las amígdalas son demasiado grandes. Se dice grado 4 cuando alcanzan su máximo tamaño, que es cuando una amígdala se choca con la de la otra. Es decir, si usted le abre la boca al paciente y le mira la garganta y lo que ve son las dos amígdalas como dos limones chocando una con otra. En ese tipo de casos está indicada la cirugía porque no existe ningún medicamento, ninguna pastilla, ninguna inyección que las vaya a disminuir de tamaño. Y este tipo de niños tiene un problema respiratorio importante, entonces no podemos decirle, déjelo que se siga ahogando hasta que esté un poquito más grande. Esos pacientes necesitan una intervención quirúrgica. Otra madre me comentaba, me dijeron o le vi a mi niño que tiene una carne crecida en la nariz. Es muy frecuente que esto suceda cuando las madres a veces le examinan la nariz a los niños para ver si se han introducido algo o sobre todo en el caso de una gripe. Y se ven entonces lo que hablábamos anteriormente, que son los cornetes. Esas bolas que se ven dentro de la nariz, la gente piensa que es una carne crecida, sale corriendo para el consultorio, inclusive algunos llegan al consultorio referidos por el pediatra, pensando que tienen alguna enfermedad y ciertamente no es así. Ahora, la distinción entre si es una enfermedad o no lo es, debe hacerlo el médico especialista, por eso es importante que su pediatra tenga un otorrino o una otorrino de confianza con la que pueda consultar este tipo de casos. Una madre me pregunta, doctor, ¿cómo es el postoperatorio de la operación de adenoides y de amígdalas? Cuando los pacientes se operan, claro, depende de si es niño o si es adulto. A los adultos les duele mucho más la cirugía de amígdalas y adenoides. En el caso de los niños, los operamos y les damos de alta al día siguiente. Y en esto quiero que le presten atención porque se dice mucho que la cirugía es una cirugía ambulatoria y quiero señalarles que ambulatorio es un término confuso, es un término que es un engaño en sí mismo, porque ambular significa caminar y a usted no lo operan caminando. Y la cirugía, a lo que se refieren con ambulatorio, es una palabra que han inventado los seguros médicos para pintarle las cosas de otra manera a las personas, es que usted supuestamente no duerme en la clínica esa noche y por lo tanto ya eso es ambulatorio. Y en base a eso justifican el que no le cubre la habitación, porque como el caso era ambulatorio y usted no iba a dormir en la noche en la clínica, no necesita una habitación. No me diga. Y si usted necesita una cirugía en la que tiene que quedarse durante 6 horas, ¿en dónde se va a colocar? ¿En el pasillo? Entonces necesita una habitación. Esta palabra ambulatorio es una palabra que inventaron en los Estados Unidos, se ha traído y se ha manoseado mucho y ya la gente cree que todas las cosas se pueden hacer en ambulatorio y no es así. La cirugía de amígdalas y adenoides en los niños tiene riesgos de sangrado y estos riesgos son mayores en las primeras 24 horas. Por eso es que los otorrinos en la República Dominicana, todos los pacientes menores de 10 años que se operan de amígdalas y adenoides los dejamos hasta el día siguiente para poder estar preparados para la presentación de cualquier complicación. Así es que a la vuelta de esta pausa comercial vamos a continuar hablando aquí en De Salud y otras cosas sobre las diferentes inquietudes sobre temas de la otorrino que tienen nuestros pacientes. No se vayan y seguimos en De Salud y otras cosas. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo,
para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo, camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre, sudando esperanza, caminando de frente. Oh, día a día, abriendo un surco para que el sueño quepa. Día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda a tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás Tableta. capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse. El empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Continuamos con De Salud y otras cosas, en esta ocasión comentando sobre las inquietudes que todos los pacientes han acumulado en el correo electrónico a lo largo de estos años. Y conversábamos antes de la pausa comercial sobre el postoperatorio en la cirugía de amígdalas y adenoides. Una paciente nos preguntaba, doctor, ¿cómo es el postoperatorio? Después que operen a mi niño, después que operen a mi hijo, ¿cómo va a estar? Cuando se opera de adenoides, el dolor de la cirugía de adenoides se siente en los oídos.
no se siente necesariamente en la garganta, porque en este caso los adenoides están más cerca del oído que de la garganta. Estos pacientes van a presentar ciertas limitaciones para comer, pero cuando es cirugía de adenoides realmente no es muy significativa, y a los 5 o 6 días los niños normalmente están bien, cuando es cirugía de adenoides solamente. Cuando es cirugía de amígdalas, entonces ya es un poco más complicado porque la cirugía es más dolorosa, ya que los alimentos tienen que pasar por la zona en que fue operado. También sucede que la cirugía de amígdalas es mucho más sangrante que la cirugía de adenoides y por lo tanto hay que vigilar que no se produzca un sangrado que en los niños puede ser muy peligroso porque los niños no se quejan de que están sangrando, los niños no le dicen mami estoy sangrando, ellos sencillamente van tragando sangre, cuando esa sangre se acumula en el estómago se produce una irritación de la mucosa del estómago y entonces el estómago la expulsa en forma de vómito, lo cual es muy impresionante porque entonces el paciente vomita la sangre, pero no vomitar la sangre como el que tiene una hemorragia digestiva, sino que se la estaba tragando sin que nos diéramos cuenta. A veces puede bajarle el nivel de hematocrito en la sangre tanto que el paciente puede inclusive necesitar una transfusión. Por eso es importante conocer esto. El paciente después de operado de amígdalas tiene que hacer dieta blanda, no porque tenga una obligación, sino porque como duele y molesta, no se le hace muy fácil tomar alimentos muy sólidos y por lo tanto les recomendamos que tomen alimentos blandos, sobre todo si estos alimentos están frescos o si están refrigerados. Se habla mucho del helado, el helado también como una forma de consentir a esos pacientitos que acaban de sufrir de una cirugía, pero también porque por su temperatura y por su componente nutricional también ayudan a mantener el estado nutricional del paciente en lo que pasan los 6 hasta 8 días que dura las molestias de la cirugía después de operado. Una paciente me preguntaba en esta ocasión, mi paciente o mi hijo tiene una sola amígdala inflamada, ¿debo preocuparme? Sí, de momento sí, no tiene que volverse loca, pero sí debe preocuparse, porque las amígdalas deben ser simétricas. Debe mirarlas el otorrino para darse cuenta de si esa asimetría de las amígdalas, en la que una es mucho más grande que la otra, tiene alguna significación. En la mayor parte de las veces no tiene ninguna significación, pero no sea usted la que haga ese juicio sobre eso, si eso tiene importancia o no, porque dependiendo del aspecto que tenga esta amígdala y dependiendo del examen que le haga el doctor, podría ser que se requiera una biopsia para poder determinar que en efecto es sencillamente que una amígdala es más grande que la otra y que eso no tiene significación patológica. Me preguntan siempre los pacientes, ¿las adenoides, doctor, si se operan, vuelven a crecer? Es posible, no es obligatorio que vuelvan a crecer, pero hay un 5% de los casos, dependiendo del tipo de paciente, en el que pueden volver a crecer. Yo tengo una familia de pacientes que yo a la madre de esa familia, la he operado 3 veces, a otro de los niños lo he operado 4 veces y a otro niño lo he operado 2 veces, porque presentan una anomalía en la que el tejido linfóideo de su garganta crece rápidamente, no obstante hacerse la cirugía exhaustiva. Entonces sí pueden volver a crecer, pero porque le puedan volver a crecer no es una excusa para dejarlos de operar. Algunas madres me dicen, doctor, pero es que yo no lo quiero operar porque le van a volver a salir. Yo les explico, sí, pero desde ahora que se opere hasta que le vuelvan a salir, usted le está otorgando al niño 3 o 4 años en los que va a respirar bien. Mientras que si usted no lo hace, esos 3 o 4 años se los va a pasar ahogándose. Y al final de los 4 años va a seguir teniendo las adenoides. Entonces no es una respuesta adecuada decir que no lo opero porque le van a volver a salir. Sí existe el riesgo de que vuelvan a salir y llegan a alcanzar un tamaño grande, pues se vuelven a operar. Tampoco es una complicación demasiado grande. Una madre me pregunta sobre lo que es un callo óseo que le salió en la nariz de su hija. Yo supongo que su hija ya es una adolescente. Sucede que a medida que el niño va creciendo, pues se van osificando cada vez más su cara. Y algunos niños, cuando llegan a la adolescencia, desarrollan deformidades del puente nasal, del dorso de la nariz. Y algunos médicos, para explicarle mejor a los pacientes, le hablan de un callo óseo. Algunas madres, muy preocupadas del aspecto estético, y esto es cada vez más frecuente, quieren resolver ese problema mediante cirugía, inclusive se están operando cada vez más jóvenes de cirugía estética de la nariz. Y nos preguntan por este callo óseo. Si es una deformidad por un crecimiento exagerado de un hueso de la cara, se puede resolver con una cirugía en la que se produce un raspado de esa zona y con eso se resoluciona todo. Pero en la mayoría de los casos se necesitan otro tipo de intervenciones en las que hay que modificar los cartílagos, en las que hay que mover piezas de un sitio para otro, en las que hay que producir fracturas de huesos, y todo esto en los niños no se hace.
No se hace esta cirugía porque la cara todavía no se ha terminado de formar. Y si usted realiza una intervención quirúrgica en la que toca los puntos de crecimiento que están en la nariz y en la cara, entonces el crecimiento se podría alterar y dar con una deformidad mayor de la que usted quiere corregir. Para esto esperamos ya que el joven sea mayor de edad, que tenga ya mayor de los 16 años, no solo por la edad legal, sino por el hecho de que ya su osificación está bastante más avanzada. Claro, si la deformidad que tiene le produce una dificultad funcional, es decir, que el paciente por esa deformidad no puede tragar bien, entonces no tenemos que esperar tanto, podemos hacer una intervención limitada para corregir ese problema. Una madre me comenta sobre el tabique nasal desviado, es lo mismo que le estoy acabando de decir. El tabique de la nariz, que divide la nariz en dos mitades, debe ser más o menos recto. Si está más torcido para un lado, ese lado de la nariz va a ser más estrecho, por lo tanto va a tener mayor posibilidad de congestionarse. Entonces en esos casos está indicada la cirugía, pero de nuevo repito, esperamos a que sean ya mayorcitos para poder hacerla, a menos que la desviación sea demasiado grande. Amígdalas con caseum, me comenta una madre. El caseum es una palabra latina que significa queso. Entonces hay unos agujeros que se forman en las amígdalas en donde se retiene material de desecho de la propia amígdala, en donde se retienen restos de alimentos y toma un aspecto así como el queso, que por eso se habla de caseum, y se forman unas piedritas muy malolientes que se llaman tonsilolitos. Tonsilo de tonsila, lito, piedra. Tonsila es amígdala. Entonces los tonsilolitos o piedras en las amígdalas o lo que la gente le llama a veces placas, se forman en unos agujeros que tienen las amígdalas que se llaman criptas. Estas criptas se llenan de restos de comida y producen estos materiales que no tienen ninguna significación patológica en la mayoría de los casos. Es decir, porque a usted se le formen placas y porque las expulse no va a tener una complicación. Y si se las traga, no les va a afectar el estómago. Que es una pregunta que siempre me hacen, doctor, ¿y si yo me trago eso, no me va a dar infección en el estómago? No, no le va a producir ningún daño. El problema está en cuando estas piedras o este caseum en las amígdalas produce mal aliento, o cuando es tan grande que entonces produce una inflamación de la amígdala y se producen infecciones repetidas. En esos casos entonces sí tenemos que intervenir y en algunos casos se puede modificar la cripta, es decir, el agujero donde se están formando, pero en la mayoría de los casos lo que se hace es sacar la amígdala completa, porque la amígdala no se saca por pedazos. Es decir, si se va a hacer una cirugía, se saca completa. Y con eso queda resuelto el problema de las criptas y del caseum. Una madre me comenta, doctor, mi niño bota pus por el oído, es decir, el oído le supura. Aquí es importante el tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene pasándole esto? No debe salir pus por el oído. Y hay que recordar que el oído está tan cerca del cerebro que cualquier infección en esta zona se puede potencialmente complicar de mala manera. Por lo tanto, hay que tratar de averiguar qué es lo que pasa. Siempre les repito que la base de cualquier buen tratamiento es un buen diagnóstico. Por lo tanto, se necesita que un otorrino o una otorrino vea a este paciente para que vea de dónde viene el pus. Puede ser de que el niño tenga un objeto extraño dentro del oído y que esto le esté produciendo una infección repetida y que por lo tanto con extraerlo se vaya a resolver. Pero en otros casos existe una perforación del tímpano y ese pus viene de la parte interna del oído, en cuyo caso entonces la complicación es mayor. En estos casos que se habla de otitis media supurada crónica, es decir, el paciente que bota pus del oído de manera de largo tiempo, estos pacientes necesitan intervenir en la nariz, porque la causa principal de que esto haya llegado hasta este punto es por un mal funcionamiento de la trompa de Eustaquio, que es la que comunica el oído con la nariz y que cuando no funciona bien el oído se llena de moco. Este moco se infecta, al infectarse se abomba, revienta el tímpano y se produce la supuración. En otros casos se puede resolver con unas simples gotas, pero cuando los pacientes llegan a la consulta y ya se han puesto gotas, nos quitan la posibilidad de que podamos hacer un cultivo para identificar exactamente cuál es la bacteria que le está produciendo la infección y con qué antibiótico se mata. Es importante recordarles que con el uso indiscriminado de antibióticos por pacientes que van y lo compran por su propia cuenta, pero también por médicos que los indican cuando no son necesarios, existe un alto número de bacterias que son resistentes a los antibióticos con los que contamos. Y quiero que sepan que los laboratorios farmacéuticos no tienen en carpeta
un gran número, deben ser menos de 5 los productos que se prevé que saldrán en los próximos años que son antibióticos, pero que no tendrán, como ustedes saben, por el aspecto comercial, la accesibilidad para que puedan ser utilizados masivamente hasta que no pasen una cierta cantidad de años y que la empresa que invirtió en la producción de este fármaco recupere la inversión que hizo. Por lo tanto, tenemos que cuidar los antibióticos que tenemos ahora, que con el uso indiscriminado están perdiendo su efectividad. Una madre me habla de que su niño le dijeron que tiene hipertrofia adenoidea, pero que al mismo tiempo oye poco. Antes les mencioné que una de las complicaciones de tener los adenoides demasiado grandes es que se tapa la trompa de Eustaquio, que comunica el oído con la nariz, y que cuando eso sucede el oído se llena de moco. Si eso sucede, el paciente no escucha bien. Y si esto se mantiene a largo plazo, ese oído se dañará, de modo que en el futuro necesitará una cirugía con la cual se controlará el problema, pero no se controlará el problema de la deformidad del oído, pero no se recuperará la audición. Por eso es importante cuidarla antes de que se presente el problema para no poner candado después que nos roben. Le hablaron a esta madre de lo que es colocar unos tubitos de ventilación. Los tubitos de ventilación son como unos ojales muy pequeñitos, son tan pequeños que deben medir alrededor de 2 milímetros de diámetro. Así que una cosa muy pequeña que se pone con un microscopio. Y para lo que sirven es para que cuando estos pacientes tienen acúmulo de líquido dentro del tímpano, se le hace un agujero al tímpano, se saca ese líquido, pero ese agujero que se acaba de hacer, que es muy pequeño, un microagujero, se hace con un microscopio y con una aguja muy pequeña, si uno lo deja solo, en 48 horas cicatriza. Entonces lo que se hace es que se coloca en ese agujerito un diábolo, que se llama diábolo, no diablo, sino diábolo, o un tubito de ventilación que mantiene ese agujero abierto para que el oído medio se pueda ventilar, se equilibre la presión y se evite la destrucción del oído medio por una infección crónica. Me hacen pausas desde producción de que tenemos que ir a una pausa comercial. A la vuelta continuamos en De Salud y otras cosas conversando sobre las diferentes preguntas que tienen los pacientes sobre temas de la otorrinolaringología. No se vayan. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a 1 año y un 15.5% a 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo. Para después de ejercitarte. Para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo, camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre, sudando esperanza, caminando de frente. Oh, día a día, abriendo un surco pa' que el sueño quepa. Día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda de tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad.
los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico, las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa, el calor humano que buscas en esos momentos difíciles, el amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan, una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender, una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás Tableta. Capletas. Señores. it's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal, ahora en pastillas. Digo, Capleta. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse. El empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Seguimos en De Salud y otras cosas. Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo, conversando en el día de hoy sobre las diferentes preguntas con las que los pacientes llegan al consultorio de otorrinolaringología. Recuerden que De Salud y otras cosas es un programa que pretende brindarles herramientas para que ustedes puedan manejar sus problemas de salud de una manera inicial antes de decidir acudir a un especialista y que puedan estar orientados. Una madre nos pregunta sobre lo que es la timpanoplastia. La timpanoplastia, plastia significa reparación, arreglo. Y el tímpano en algunas ocasiones necesita que se reconstruya, ya sea porque se perforó por un traumatismo o ya sea que se perforó por una infección de muy larga evolución, lo que se llama una infección crónica. Pero cuando hablamos de timpanoplastia no estamos hablando solamente de la membrana del tímpano, sino que hablamos de toda esa zona del oído que se llama oído medio. Entonces las timpanoplastias se dividen en 1, 2, 3 y 4 según la magnitud de la reparación que hay que hacer a los huesecillos que transmiten la audición que están detrás del tímpano. Entonces por esto, cuando una persona tiene un problema de oído medio, se les dice que la cirugía con la que se puede resolver se llama timpanoplastia. A veces esta timpanoplastia se puede acompañar de una mastoidectomía, que es para operar el hueso que está aquí detrás cuando también se combina con la infección del oído. Una madre me dice, me dijeron que mi hermano tiene sinequia de las cuerdas vocales. ¿Qué es una sinequia? Es como una pegadura. Y si yo se los pudiera representar, sería como estos dos dedos y este pliegue que une estos dos dedos, aquí en el medio, eso sería como una sinequia. Lo que pasa es que en este caso esta sinequia está uniendo las cuerdas vocales y al unir las cuerdas vocales no existe el espacio para que pueda pasar el aire. Entonces hay que hacer una cirugía en la que hay que cortar esa sinequia y hay que colocar una quilla, es decir, hay que colocar una sustancia en el medio que impida que esa sinequia se vuelva a formar, que se vuelva a pegar. Estas sinequias, dependiendo del tamaño que tengan, pueden llegar a producir dificultad respiratoria y en algunos pacientes son descubiertas en el momento de una cirugía, porque muchos pacientes no sienten ningún síntoma de la sinequia, sino que sencillamente tienen sus cuerdas vocales pegadas, pero tienen un agujero suficiente para respirar. Y en el momento en el que se presenta la necesidad de una cirugía, entonces se descubre que es que tienen esta membrana que entonces debe ser reparada. Unos pacientes me dicen de que tienen una sensación de flema en la garganta que no se puede expulsar.
Es un motivo de consulta muy frecuente, pero quiero señalarles algo. En la mayoría de los pacientes en los que existe esta flema, se debe a que existe una enfermedad de la nariz, que es una rinitis o una sinusitis que hace que se produzca una mayor cantidad de moco, o a que existe un problema en el estómago que produce que se devuelva el ácido desde el estómago hasta la garganta, lo que se llama reflujo esófago gástrico o gastroesofágico. El ácido se devuelve desde el estómago porque la válvula que cierra para que no se devuelva no está funcionando bien y eso permite que pequeñas cantidades de ácido suban por el esófago hasta la garganta y la garganta se mantiene irritada y entonces el paciente se siente con flema. Pero hay un porcentaje importante de los pacientes que tienen un problema psicológico con el tema de la flema y en el que el examen médico no demuestra la presencia de ninguna patología. Son personas que inclusive hasta van con un envase en el que escupen permanentemente todas las secreciones. Esa flema, si el paciente se la traga, no les va a pasar nada. Hay veces que la persona piensa, es que si me la trago se me va a ir a los pulmones. Calculen que lo que usted se traga no se va para los pulmones, lo que usted se traga se va para el estómago. Si usted se traga la flema y se le fuera para los pulmones, lo mismo debería pasarle al arroz, al mangú o cualquier cosa que usted se coma. Por lo tanto, no use esa expresión que es totalmente incorrecta. Lo que uno se traga va al estómago, el estómago lo destruye y eso se utiliza nuevamente para producir proteínas. El problema con la flema es cuando es muy espesa o cuando es muy abundante y en esos casos entonces existen diferentes tipos de estudios para demostrar que es cierta y diferentes estudios diagnósticos para tratar de averiguar cuál es la causa para poder entonces corregirlo. Hay unos pacientes que me comentan, doctor, se me cierra la nariz, pero no tengo moco y ni siquiera estoy resfriado. Existe un tipo de pacientes que tienen una cosa que se llama rinitis vasomotora. En la rinitis vasomotora lo que pasa es que las piezas de adentro de la nariz, de las que hablamos anteriormente, que se llaman cornetes, se inflaman y al inflamarse obstruyen la vía respiratoria. Son pacientes que desde que se exponen al frío o desde que se exponen a un olor fuerte se les tapa la nariz, pero no hay moco ni el paciente está resfriado. Esto es difícil de corregir de manera definitiva a menos que sea con cirugía. Hay una cirugía en la que se reduce el tamaño de esos cornetes para hacerlo que sean más pequeños, de tal modo que cuando se hinchen no alcancen un tamaño que les pueda tapar completamente la nariz. Un paciente me comenta que sangra por la nariz de manera recurrente, es decir, que cada cierto tiempo vuelve a sangrar. No es normal sangrar por la nariz. Tampoco es una gravedad en la mayoría de los casos. Es muy frecuente que los niños presenten sangrados repetidos que no tienen ninguna significación patológica, que el niño amanece con una mancha de sangre en la cama o inclusive unas manchas que pueden llegar a ser más o menos grandes. El paciente se examina para ver de dónde proviene, pero en la mayoría de los casos no hay que hacer nada con estos sangrados y esto va desapareciendo a medida que el niño avanza la edad. Pero en otros casos en los que el sangrado es permanente, que no se detiene, que incomoda y que no permite hacer las actividades diarias, hay que revisar qué está pasando dentro de la nariz. Esto es lo que se llama entonces epistaxis. En algunos casos se puede identificar el punto sangrante y mediante endoscopía, es decir, se va a quirófano y con una cámara muy pequeñita que se introduce por la nariz se encuentra de dónde está proviniendo la sangre, se quema el punto sangrante y con eso se corrige el problema. En otros casos, hasta que se pueda llegar a quirófano, lo que se hace es que se le coloca un taponamiento de una sustancia que se expande cuando se moja para que produzca presión en el sitio en donde está el sangrado y se detenga el sangrado. Existe lo que se llama la rinitis perenne, que es una pregunta que me hace un paciente. Rinitis alérgica perenne. Existe la perenne porque existe la estacional. Es decir, es un tipo de rinitis que aparece por épocas. ¿Y por qué aparece por épocas? Porque está producida o influenciada principalmente por la alergia y por las sustancias que la estimulan, que se llaman alergenos. Existen épocas del año en las que se producen liberación de pólenes de diferentes plantas que no suceden en otras épocas del año y en esa época particular, las personas que son susceptibles a la irritación nasal por polen, en ese preciso momento es cuando van entonces a sufrir de más rinitis alérgica estacional. Una madre me comenta, doctor, ¿en qué consiste la reducción de amígdalas por radiofrecuencia? La radiofrecuencia es un tipo de bisturí eléctrico en el cual mediante la transmisión de ondas electromagnéticas se produce calor, ese calor produce una destrucción del tejido proteínico y con lo cual entonces se destruye el tejido y es como un cuchillo eléctrico realmente, que corta en base a corriente. Se utiliza mucho, cada vez más frecuentemente, en cirugías de la nariz y en cirugías de las amígdalas.
Es todo cuanto tenemos para decirles en el día de hoy. La verdad, se nos quedan alrededor de 15 páginas de informaciones y de preguntas que nos han transmitido nuestros pacientes a través de nuestro correo electrónico. Les damos las gracias por habernos acompañado. Quien les habla, Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo, y nuestro director, el doctor César Mella, director general de este programa. Les damos las gracias por estar con nosotros y les invitamos a acompañarnos nuevamente el sábado a la 1 de la tarde en el canal 19 de Cinevisión en De Salud y Otras Cosas. Hasta la próxima.